Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Bendiciones a toda la iglesia, Casa de Oración, a las naciones y a todos los amigos que nos están viendo a través de este medio de comunicación. Eh, Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas el día de hoy y que también se reúnan y escuchen la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu misericordia, que son lindas cada mañana, cada mañana, Señor, están tus misericordias y tu bondad. Dios de la gloria, rogamos que este día seas tú dándonos una bendición sobre nuestras vidas, de tantas bendiciones que tú tienes para tus hijos. Señor, abro mi mente y mi corazón para recibir la palabra con la mejor actitud y con el deseo de aprender y con el deseo de vivir también lo que tú me enseñas cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos no disfrutan de las bendiciones como hijos de Dios en adopción, también porque aunque son hijos de Dios, están viviendo como vivía el hijo pródigo. Son hijos de Dios, no estoy diciendo que no, porque un hijo nunca deja de ser hijo, siempre será un hijo de Dios, pero cuando vive como vivía el hijo pródigo, de ahí nos dejan esa enseñanza tan clara, la vida que tuvo el hijo pródigo. Él se fue apartado de su padre, apartado de su familia. Y si se fue apartado, está lejos y no puede disfrutar de aquellas bendiciones. Cuando el hijo pródigo decía, oh, me acuerdo de lo que hay en la casa de mi padre. En la casa de mi padre todos los siervos comen y yo aquí comiendo algarrobas. Porque se acordaba que cuando estaba bajo la bendición, bajo la cobertura poderosa del Padre Celestial, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, ahí, cuando estamos bajo esa cobertura poderosa, tenemos esas bendiciones. Pero si somos hijos de Dios y andamos en otras cosas, por misericordia, Dios nos sostiene para volver. Así que si usted está apartado, si es un hijo de Dios pródigo, por favor, necesita en esta pandemia volver a casa, volver a la casa de su padre, volver al arrepentimiento, volver a recibir esa restauración de la mente, del corazón y de la conducta para poder tener estas bendiciones. Dios sí nos está llamando a revisar nuestras vidas como hijos de Dios a través de la luz de su palabra. Vamos a mirar otro porque nos acercamos. Somos hijos de Dios escogidos y tenemos esas grandes bendiciones. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, de hecho hay una palabra que me encanta especialmente cuando oro, que dice, yo me acerco confiadamente al Padre, al Dios, confiadamente porque estoy segura que Dios me ha abierto ese camino por la gracia, porque somos salvos por gracia. Es un favor inmerecido. Somos hijos de Dios cuando lo recibimos, pero es un favor inmerecido. Y Él nos ha adoptado, nos ha escogido en adopción, como cuando un padre va y escoge cuál niño es el que va a llevar adoptivo a su casa. Dios nos ha escogido y nos ha lavado con el poder de su sangre. Jesús pagó un precio muy alto por nosotros para que seamos hijos de Dios y fue pagado con poco a poco, gota a gota, la sangre de Jesucristo. De ahí la importancia de siempre recordar y vivir como hijos de Dios. Vamos a mirar ahora Efesios capítulo 1, versículo 7. Seguimos en Efesios capítulo 1 y nos dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. ¿Sí? Maravillosa palabra, redención. Sí,
¿Cómo pudimos ser hijos de Dios? Lo he dicho todo el tiempo y es por la sangre de Cristo. Hemos tenido el perdón de nuestros pecados. Si nosotros fuimos redimidos por el Señor Jesucristo, tenemos también que perdonar nuestros pecados. Perdonar a la gente también que nos ofende. Y no perdonar a la gente que nos ofende. Hay un principio, porque Dios me perdonó a mí, yo también necesito extender el perdón a los que fallan y ayudarlos a restaurarse. Generalmente como iglesia, cuando vemos que alguien cae, le caemos encima. Y de eso no se trata. El amor, la gracia y la misericordia. Cuando alguien cae, necesitamos acercarnos con misericordia, con perdón, extendiendo nuestros brazos de perdón y ayudando a la restauración de esas personas cuando hay un genuino arrepentimiento. Y aunque no haya arrepentimiento, mi trabajo como hijo de Dios es el perdón, porque Cristo a mí me extendió el perdón cuando yo me acerqué a Él. Él me perdonó todo el pecado y eso es lo que hace la redención, me redimió. ¿Qué es redimir? Como cuando uno paga un esclavo. Cuando en el Antiguo Testamento, y todavía uno escucha que todavía es que hay esclavitud. Sí, hoy hay una esclavitud muy horrible y muy desastrosa. Pero estoy hablando de la esclavitud que se ejecutaba en los tiempos del Antiguo Testamento y en el Imperio Romano, hasta el Imperio Romano. Y es que se compraban los esclavos, se compraban las personas y se compraban por cualquier moneda de plata o dinero de esos tiempos y se convertía en nuestros esclavos la persona que fuese comprada. Y nosotros éramos esclavos en el tiempo pasado. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de nuestro estilo de vida. Éramos esclavos del mundo. Esclavos de los vicios. Esclavos de todo tipo de pecado. Si usted y yo somos hijos de Dios, no podemos vivir bajo el poder de la esclavitud. Cuando alguien vive bajo el poder de la esclavitud es porque no ha creído, no ha tenido esa claridad de que Cristo nos hizo libres y ya no soy esclavo del pecado, sino que soy un hijo o una hija de Dios. Esa es una diferencia importantísima, trascendental. Es una verdad que tenemos que atesorar en la mente, en el corazón. Por eso yo no puedo vivir esclava al pecado, a ningún tipo de pecado. Dios me hizo libre del pecado y el Espíritu Santo me ayuda en mis luchas, porque no digo que no las vamos a tener, pero hay una cruz preciosa a la cual yo puedo ir y pedirle a Dios que me ayude a caminar en la luz, en la verdad, en la libertad. No permita que el enemigo le esclavice otra vez con ningún pecado que usted ya había superado. No lo permita, porque Cristo nos hizo libres en la cruz. Él fue mi redentor, es decir, Él pagó el precio por mi pecado, por el pecado suyo, por el pecado de toda la humanidad. Él pagó el precio de todos. Por eso en la cruz del Calvario sus palabras fueron: consumado es, hecho está. Se ha pagado todo. Y hubo un momento muy fuerte en la vida de Jesús, una separación entre el Dios Padre y entre su Hijo amado por causa de nuestro pecado. Pero ¿qué nos ha certificado que fuimos redimidos por su sangre? El poder de la resurrección. Jesucristo resucitó y entonces ese es mi sello, diría yo, mi palabra preciosa. Cuando Jesús resucita, wow, gloriosa transformación que podemos obtener nosotros, toda la humanidad.
Ya no dependemos de estar sacrificando frente a los sacerdotes un cordero, una paloma, de acuerdo al pecado. No, Cristo pagó todo el pecado en la cruz del Calvario. Hoy necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Hoy el camino es Jesús. Hoy el camino a la libertad de nuestras esclavitudes, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, es Cristo Jesús, caminando de la mano con Él. Y no es fácil si no va con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Pero cuando intentamos hacer las cosas solos en nuestras fuerzas, ahí vamos a patinar, ahí nos quedamos. Porque no es en nuestras fuerzas, es por el Espíritu de Dios. Esa es una muy grande diferencia. Cuando compraban los esclavos en el Antiguo Testamento o en los tiempos antiguos, en el Imperio Romano, los traían como esclavos para servir, en diferentes cosas, para servir. Hoy el Señor nos ha redimido a través de la cruz del Calvario, de la sangre de Cristo, y nos ha redimido por amor, porque nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito, y por ese mismo amor nos ha sacado de toda esa esclavitud para que le sirvamos. ¿Cuánto le cuesta mucho servir al Señor? En todo, para que le sirvamos con nuestras vidas, para que le sirvamos con nuestros bienes, para que seamos generosos y podamos extender el reino de los cielos por la generosidad de su pueblo, para servirle en todo, en la adoración, para servirle en compartir el evangelio, para servirle en la misericordia, para servirle como intercesores, para servirlo con amor, pero no como esclavos, como hijos de Dios. Vamos a mirar ahora Efesios capítulo 1, versículo 8, que dice que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado en abundancia todo. La salvación, la vida eterna, el perdón de pecado, todo. Él no nos dio con escasez nada. Si algo es generoso o alguien es generoso, es Dios. Él dice, Él nos dio con abundancia. Nos dio con abundancia, sabiduría y entendimiento. Pero nos dio con abundancia. Él no nos perdonó el pecado de manera mezquina. Este como que sí, este como que no. Ay, no, este está muy feo, este mejor no. No, Él nos perdonó en su infinita generosidad. Él ha perdonado nuestros pecados. Pero también nos ha dado sabiduría y entendimiento. Sabiduría para tomar buenas decisiones de acorde a la palabra de Dios. Muchos a veces tienen mucho conocimiento. También nos dio entendimiento y conocimiento. Muchos a veces conocen de una materia la cosa más impresionante. Doctores en materias, pero cuando toman decisiones, toman las peores. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero cuando ejecuta sus decisiones, los lleva al desastre. ¿Por qué? Porque les falta la sabiduría divina. Les falta la sabiduría divina. Hay muchas personas que tienen poco conocimiento de temas. Diríamos, a veces son como indoctos, pero son tan sabios para tomar decisiones porque tienen la sabiduría divina. Otros a veces los escuchamos que no saben leer bien ni saben escribir, pero cuando hablan de las cosas de Dios lo hacen con tal sabiduría que avergüenzan hasta los doctores que no conocen la palabra de Dios como la conoce a veces personas muy sencillas, pero conocedoras, llenas de la sabiduría de Dios. Dios nos da en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Siempre bendecidos en abundancia, en todo. No es un Dios de escasez, no es un Dios de mezquindad. Todo nos lo da en abundancia. Por eso no tenemos que temer en estos tiempos. Son tiempos difíciles, claro que son tiempos difíciles, pero el temor no tiene por qué estar en un hijo de Dios. ¿Qué pasará?
¿A dónde vamos? ¿Cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a cerrar? ¿Nos van a pagar? No, el Hijo de Dios no puede vivir con incertidumbres ni con miedos, porque Dios está ahí al cuidado de sus hijos. Así como usted, padre o madre que me escucha, sabe que se preocupa porque a su hijito no le pase nada, Dios, ¿por qué no lo va a hacer mejor que usted? Dios es Dios y Él lo hace completamente perfecto. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Vamos a pasar cosas duras? Claro que las estamos pasando, pero tenga la seguridad que no nos va a faltar nada, que Dios no nos ha soltado, que Él está con nosotros y que Él sigue bendiciendo a sus hijos en abundancia, protegiéndonos de una manera especial, poderosa, guardándonos en el hueco de su mano porque seguimos siendo sus hijos. Él no está ignorando lo que estamos pasando. Él sabe que estamos viviendo este tiempo y Él ha tenido cuidado de sus hijos que le aman. Nos lo dice también su palabra, nos lo reafirma. No tengamos tanta posición negativa. Tenemos que levantarnos porque el Dios de dioses es un Dios que nos bendice con abundancia. Efesios 1, del 9 al 10 también nos dice: Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Esto se resume en una palabra muy sencilla y que se escucha todo el tiempo: vida con propósito. Vida con propósito. Hubo un predicador que escribió un libro que se convirtió en bestseller, que se llama Vida con propósito, de Rick Warner. Vida con propósito. Cuando somos hijos de Dios, recibimos todas estas revelaciones de su palabra, también los hijos de Dios encuentran su propósito. Vida con propósito. Todos tenemos un propósito en esta vida diferente. Estoy segura que los que están ejecutando como médicos, como enfermeros, como ayudantes, Dios los preparó para el tiempo de hoy. Los economistas, los gobernantes, todos los gobernantes del mundo entero fueron preparados. Unos han respondido de una manera muy importante, otros han fallado por falta del conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero de alguna manera todos tenemos un propósito y estamos en lugares para cumplir esos propósitos. ¿Cómo se descubre el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas? Es un misterio para conocer el propósito. Hay que leer la palabra, hay que estar cerca del Dios poderoso y Él mismo nos va revelando el propósito, nos va llevando paso a paso, nos va mostrando ese camino que necesitamos conocer. Muchos viven tras las vidas sin propósito por una sencilla manera, porque sus vidas no conocen a Cristo. Entonces sus vidas son sin propósito y algunos pasan por esta vida sin dejar ningún tipo de huella. Otros desperdician sus vidas porque, ya lo dije anteriormente, sus vidas con propósito las han abandonado y han decidido seguir siendo hijos de Dios fuera de la cobertura y de la guianza que Dios les da, decidiendo vivir como un hijo pródigo. Pero muchos son los hijos de Dios que viven sus vidas con propósito, con propósitos claros. ¿A qué nos ha llamado Dios? De pronto no todos somos llamados a ser pastores, pero todos sí somos llamados. En donde quiera que estemos puestos, sea un mecánico, sea un constructor, sea un carpintero, sea un pintor de casas, sea una persona que limpia casas, sea un doctor, sea un abogado, sea un presidente, en donde quiera que Dios ha puesto a esas personas o les ha permitido llegar allí. El primer propósito que debe tener claro un hijo de Dios es compartir el regalo de vida eterna. Es decir, ser testimonio de Jesucristo
donde quiera que vaya. Y si yo soy testimonio de Jesucristo donde quiera que vaya, mi vida debe ser un modelo para esas personas. De ahí que hay que tener una vida limpia la mente, limpio el corazón y limpio de conducta. Vamos a mirar ahora Efesios 1:11 y dice lo siguiente: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan al que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Tremendo. Efesios capítulo 1 me dice todos mis beneficios, mis privilegios como hijo de Dios. Todo me lo está resumiendo en palabras claves. Y aquí es que soy heredero, heredera. Herederos con Cristo Jesús. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Quiénes somos ahora nosotros? Hijos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y Jesucristo nos hizo herederos. Como hijos adoptados somos herederos y como dijimos, los herederos tenemos derechos igual que el hijo primogénito o el hijo biológico. Es decir, usted y yo tenemos herencia espiritual maravillosa, abundante, sobreabundante. Nosotros tenemos herencia física también maravillosa, abundante y sobreabundante. Todo, si crecemos en sabiduría, en conocimiento de Dios, el resto viene por añadidura. Dios nos da. También podemos pedir lo que queramos, solo que no sabemos es pedir, pero podemos pedir sin pensar, ay no, esto no me lo va a dar porque esto es así, porque esto es caro, porque esto está en el otro lugar. Dios es Dios y Él es nuestro Padre. Y aprenda a pedirle a Dios, pero con amor, con sabiduría, con inteligencia. Aprenda a pedirle a Dios que Él está ahí para darnos en sobreabundancia, porque es nuestro Padre. Y el Padre tiene cuidado de nosotros y su palabra dice que el que permanece en Él, el que está ahí pegado, tomado de la mano de Dios, a ese el Señor le da, dice, pide lo que quiere y le será dado. Son tiempos en que podemos seguir pidiendo y hay que pedir, hay que seguirle pidiendo a Dios con sabiduría en esta temporada tan complicada que hoy vive la humanidad. A veces no pedimos por eso, porque se nos ha metido allá en el subconsciente de otro tipo de religiones y corrientes que el Hijo de Dios tiene que vivir pobre, que el Hijo de Dios tiene que vivir solo, pero ha metido en un convento, sin zapatos, que el Hijo de Dios es humilde porque anda pobre. No, la humildad y la pobreza no tienen nada que ver. Nosotros como hijos de Dios tenemos también que ser bendecidos y ser prósperos en donde estemos, en donde Dios nos ha puesto, bendecidos. No estoy diciendo multimillonarios, porque Dios le va a dar a cada uno de acuerdo a la sabiduría que tiene para administrar sus bienes. También nos enseña que es un tiempo en que Él cumple cada cosa. En Efesios 1:12 dice, a fin de que nosotros que hayamos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Lo que Él dice, Él lo cumple. ¿Cuándo? En su tiempo. Hoy muchos están diciendo, ay no, es el fin del mundo, ya es el fin del mundo. Nadie sabe eso, si es el fin del mundo. Lo que sí sabemos es que es una temporada oscura y que es una temporada de señales. Pero el día y la hora nadie lo sabe. El que diga es ya el día hoy es un mentiroso, es un falso. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Y también hay otra promesa. Dios dice que sus hijos, los que están ahí pegados a la rama, pegados al árbol, a la vid que es Cristo, los que están ahí no van a pasar tantas cosas que vienen en los fines de los tiempos.
Dice que va a venir por nosotros. Yo creo eso. Entonces, ¿por qué tanta angustia que es el fin del mundo? No es el fin del mundo. Es una señal. Pienso que para el fin del mundo todavía falta un tiempo. Algún tiempo. Bueno. No puedo cerrar sin decir el último versículo para hoy. Es Efesios 1, versículo 13. Dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados en el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¡Wow! Dios nos dio el Espíritu Santo y nos selló como sus hijos. Por eso cuando el enemigo, el diablo, ve a un hijo de Dios y ve su sello, sabe que no puede acercarse mucho. A no ser que Dios se lo permita, pero no puede. ¿Por qué? Porque tiene un sello de pertenencia. Esto es propiedad privada del reino de los cielos, pagado a precio de sangre. Eso nos está diciendo, nos ha puesto un sello de pertenencia. Usted y yo tenemos un sello, una aplicación preciosa, como cuando se sella algo que se compra y se sella y esto es propiedad de tal persona. Somos comprados por Cristo Jesús y sellados, propiedad única y exclusiva de Dios. Por eso, si somos propiedad única y exclusiva del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, necesitamos comportarnos como propiedad de Dios, hijos de Dios. No tenemos que estar brincando la barda, decía un pastor que yo tenía. No podemos estar como las ovejas que saltan la cerca. No podemos estar saltando la cerca. Estamos y pertenecemos al reino de Dios, al reino de luz, donde está la fe, el amor y la esperanza. Ninguno funciona si no estamos tomados de la mano de Dios. Y no se pueden tampoco separar la fe, la esperanza y el amor. Dios nos dio esa promesa tremenda. Es lo que también nos dio las arras. Y podemos seguir estudiando tantas cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Y no es que nos las va a dar, ya no las dio. Nos las dio desde el día que Cristo murió y resucitó. Recibimos tantos beneficios tan importantes y están escritos en la palabra. Recibimos las promesas cumplidas. Muchas otras promesas todavía faltan por cumplirse o muchos otros eventos, pero la promesa grandiosa de la salvación y vida eterna ya nos fue entregada. Vamos a mirar ahora entonces nuestra conclusión. Los cristianos hoy están hablando un lenguaje muy pesimista, el lenguaje del mundo. Las frases que repite el mundo las estamos repitiendo, a veces de manera inconsciente. Oh, sí, las cosas están difíciles. Wow, la pandemia en lugar de bajar ha subido. Y terminamos enredados en un lenguaje derrotista, en un lenguaje negativo, en un lenguaje de tristeza. Ay, ¿cuándo será que vamos a volver a tal cosa? ¿Cuándo? Y añoramos cosas. Y el Señor nos llama en cualquier temporada a estar firmes, y nuestro lenguaje no puede ser el mismo lenguaje que usa el mundo o que usa el enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere, que nuestras palabras sean de derrota, de negativismo, de muerte, de pobreza, de todo lo malo. Pero esa no es la verdad que tenemos como hijos de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos victoriosos. En el Señor hay bendición. En el Señor hay principios también. Pero también como hijos de Dios no puedo pasar por alto lo que nos enseña en Hebreos. Hebreos nos enseña también que Dios disciplina a sus hijos. Esa parte no nos gusta. Pero un padre que ama a sus hijos los disciplina. Y si nosotros también necesitamos cierta disciplina, pues Dios nos da disciplina para que aprendamos en esas áreas
en las que hemos fallado. Y también nos llama a un arrepentimiento. Hay una teoría que está enseñando que el arrepentimiento una vez y nunca más, porque Dios ya te perdonó lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana. Sí, Dios ya nos perdonó todo, pero yo tengo que tener un corazón contrito y humillado, un corazón que se arrepiente, y en el momento que reconoce que ha fallado, ahí es donde Dios nos levanta y nos ayuda a volver o a continuar nuestro camino. No podemos vivir como con miedo, no podemos vivir con palabras de negativismo, no podemos vivir con pereza, no podemos vivir desesperanzados ni en tristeza, no podemos caminar en esa dimensión, porque esa es una dimensión muy baja, muy oscura y muy ruin. Dios nos llama a vivir en la fe, en la esperanza y en el amor. Y aunque sí pasemos cosas complicadas, dolorosas, como la pérdida hasta de seres amados, porque muchas personas en el mundo entero han perdido seres amados a través de este COVID-19. Pero igual, aún más allá de la muerte, hay una esperanza grandiosa y gloriosa. Y es que aquí la muerte no es el final, la muerte es ese principio, porque se va a disfrutar de una vida eterna. La vida eterna que nos ha sido dada aquí, que hemos recibido en el cielo, la vamos a disfrutar al 100%. Es decir, frente a todas las circunstancias, nuestra posición debe ser siempre nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. No quitar nuestros ojos del que nos fortalece, del que nos ayuda, del que nos llena de fe, de esperanza, de amor, del que nos da gozo, del que me llena de paz para poder ministrar paz a aquellos que están en angustia y en agonía. Ese es el Dios que conocen sus hijos, y como hijos de Dios, así tenemos que caminar, llenos de su amor, llenos de su esperanza, también de gozo. No digo que si está en alguna cosa difícil esté muerto de la risa, lo expliqué en el sermón pasado. Se trata es de cómo voy yo caminando y dando testimonio del Dios vivo que yo tengo. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Vivamos como luz de esta tierra. Vivamos como lo que somos, sal de esta tierra, luz en medio de tinieblas. Fuerzas tenemos que darle al que está desvalido y cansado. Levantémonos como hijos de Dios. No perdamos esa posición de hijos, coherederos con Cristo. Es decir, nos podemos sentar ahí con Cristo. Coheredero, estamos coheredero, como es en el mismo nivel de bendiciones que podemos recibir. Somos hijos de Dios. Recuérdelo siempre. Por eso hoy traigo esta palabra. Le invito a orar. Padre amado, te doy gracias por este día y por tu palabra. Amado Señor, declaro que sí soy tu hija. Y Señor, gracias porque tú has comprado mi vida a precio de sangre, porque me has hecho hija por adopción o hijo por adopción, porque me tienes esculpida en tu mano, porque tienes cuidado de nosotros en esta temporada, aunque se pasen pruebas, diversas pruebas, dice tu palabra, que pasamos en temporadas, pero las vamos a pasar porque somos hijos de Dios tomados de la mano del Señor Jesucristo. Amado Señor, gracias porque soy redimida por el poder de tu sangre, porque has pagado todo el poder, has perdonado todos mis pecados y me has limpiado con el poder de tu sangre. Gracias, Dios, por las grandes maravillas que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, y reprende al enemigo de mi vida. Reprende, Señor. Señor, someto mis pensamientos a tus pensamientos. Someto mi mente a tu mente. Someto mi corazón a tu corazón. Someto mis conductas a lo que tú, Señor, quieres que yo haga.
como un versículo que también viene a mi memoria en este instante, Señor, y es que yo haga y que yo sienta como tú sientes. Ayúdame a caminar y a vivir como tú, Señor Jesús. Que yo pueda disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, que yo pueda sentir su presencia, oír su voz en todos los tiempos, y aún para las cosas sencillas como para las grandes decisiones, oír su voz. Ayúdame, oh Dios, a disfrutar como un hijo amado que soy en tus preciosas manos. Un hijo perdonado, un hijo restaurado, un hijo rescatado, un hijo especial en tus manos. Todos somos esos hijos especiales en tus manos, por el poder de tu gracia, no por lo que yo hago, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Dios, por el regalo de la vida eterna y por mi salvación. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, le invito hoy a hacer esta oración conmigo. Padre amado, hoy he decidido recibirte como el Señor de mi vida y mi Salvador. Yo también quiero ser un hijo tuyo. Así que abro mi corazón, pido el perdón de mis pecados, Señor. Pongo todos mis pecados en tu presencia. Pido el perdón de todo pecado y te ruego, Dios, que seas lavándome con el poder de la sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a conocer las Sagradas Escrituras. Revélamelas, Espíritu Santo, para que cada día, poco a poco, vaya adquiriendo la luz, esa luz que viene como la aurora, poco a poco a mi vida. Y también te clamo la salvación de toda mi familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús.